Bueno, admitimos un par de personas más y ya les comento. Voy a leer, es bastante el currículum, es bastante amplio el currículum del doctor, pero más o menos a grandes rasgos les voy a comentar que es egresado de la Universidad de Buenos Aires, es pediatra, es magíster en epidemiología, gestión y políticas de salud de la Universidad Nacional de Lanús. Se dedicó al estudio de las políticas públicas de la alimentación infantil, ha sido el organizador del programa de lactancia materna de la provincia de Buenos Aires, el cual dirigió por 10 años, se ha desempeñado además como gerente técnico de Dirección Nacional de Salud Materno-Infantil, y fue jefe del Servicio de Maternidad, Infancia y Adolescencia de la Región Sanitaria Sexta de Buenos Aires durante 7 años. Ha sido consultor, esperen que estoy leyendo porque es bastante amplio. Me perdí. Perdón. Se ha desempeñado además como... ¿Cómo? Así está bien. Ya está. Es muy largo el currículum y tengo, perdón, pero tengo a mis hijas rondando por acá, entonces me desconcentran. Pero no hace falta. Bien, doctor, le agradezco mi Es larga porque presentación. soy viejo. Es así. Es un currículum muy, muy, muy amplio. Bueno. Nada, quería agradecerle, estamos la verdad muy emocionadas de tenerlo. Muchas personas están interesadas en este webinar, a veces hay algunas que no podían estar, pero bueno, obviamente va a quedar grabado, y nada, le doy la bienvenida y espero que, nada, no hablo más y queremos disfrutar de su charla. Muchas gracias por aceptar la propuesta. Bueno, yo les agradezco la invitación. La saludo especialmente a Mirta, que la veo ahí después de muchísimo tiempo, de muchos años. Seguimos en el camino, Mirta, me alegra mucho verte. Y, y a todas en general, porque también me dio mucho gusto saber de la existencia de esta red, que hay gente joven que toma la posta y que sigue batallando por los mismos ideales de salud, de defensa de los derechos, de las niñas, niños y de las familias, en definitiva. En este último tiempo, relacionando bastante el tema de la lactancia materna con la soberanía alimentaria también. Me parece que son distintas puntas que podemos tomar como para trabajar el tema. Y bueno, con respecto a la invitación en particular, se me ocurría un poco poner en contexto, en un contexto histórico, el tema de por qué pasa lo que pasa con la lactancia, por qué nos cuesta tanto lograr que mejoren los indicadores, quiere decir que cada familia pueda tomar su mejor decisión respecto de la alimentación de sus bebés. Y eso no depende solo de la convicción que tengan respecto de la alimentación natural de la especie humana, digamos, sino que también tiene que ver con muchas otras cuestiones que hacen ruido, digamos, en esa toma de decisión, en esa libertad de decisión. Entonces, me parece que les propongo esto, un breve recorrido histórico para entender un poco mejor por qué pasa lo que pasa, cuáles son, digamos, de alguna manera las interferencias en esa libertad de decisión, que también podríamos llamar amenazas de alguna manera, y bueno, situarnos un poco mejor en el aquí y ahora de qué es lo que podemos hacer y compartir la visión que tienen ustedes sobre esto también, ¿no? Así que, a ver, si podemos compartir, me va a ser más fácil compartiendo algunas imágenes, eh, charlar con ustedes. Aquí estamos, a ver. ¿Se ve bien? Sí. ¿Se ve? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a ir pasando algunas imágenes y charlando al respecto. A ver si esto funciona.
Bueno, este es más o menos el recorrido, como hace una pequeña mirada muy breve con algunos hitos importantes de la alimentación infantil. Acá, no sé, yo creí que había desactivado, voy a sacar, perdón, el WhatsApp, porque hace un ruidito que... Ahí está. ¿Qué es lo básico sobre el código que todo el mundo conoce, pero recordar 3 o 4 cuestiones, y bueno, y ver qué es lo que pasa con lo que hacen las compañías y a través de qué medios o de qué actores y actoras también llegan a las familias y imponen finalmente su objetivo, ¿no? Y un poco un repaso de lo que pasa en el país respecto del código, qué situación legal tiene, qué estatus legal y qué podemos hacer al respecto en lo legal y también como actoras y actores sociales que somos involucrados en el tema. El recorrido histórico empieza en este pequeño resumen que les propongo en 1865, con la aparición del primer alimento o los primeros alimentos infantiles propuestos para lactantes, que son las famosas harinas lacteadas. En realidad esto ocurrió bastante simultáneamente, en la misma década que nuestro muy conocido Henri Nestlé, alemán, que vivía, que hizo toda su vida y todo su negocio en Suiza, y Van Liebeck, que era un químico alemán también. Los dos, cada uno por su lado, independientemente, se sensibilizaron, diríamos, por la situación de algunos bebés que no tenían madre, que no tenían cómo ser amamantados. Ustedes saben que en Europa durante mucho tiempo la figura de la nodriza fue, para algunos fue la primer forma de comercialización de alimentos infantiles, porque si bien era leche humana, era una transacción comercial la que ocurría, y muchas veces esas nodrizas que se quedaban al cuidado de los bebés no tenían cuidados realmente importantes, sino que les interesaba el dinero que se le pagaba por su trabajo. Pero para fines, ya para más de mediados del siglo XIX, o sea, allá por esta década de 1860, las nodrizas habían un poco caído en descrédito porque había mucha incidencia de sífilis y muchas veces las nodrizas eran también a medio tiempo, digamos, prostitutas, trabajaban como prostitutas y entonces había la creencia de que la leche materna podía transmitir la sífilis. Entonces había cierto descrédito para la utilización de nodrizas en la alimentación de los bebés y aparece en esta propuesta de harinas lacteadas. Eran harinas con alguna mezcla, imagínense, cuán diferentes a lo que podía ser la leche o lo que puede ser la leche humana. Pero lo interesante es que de alguien que sabía mucho más del asunto, que era el químico, y el otro que era almacenero, así realmente almacenero, evidentemente el almacenero sabía mucho mejor hacer negocios y fue el que le fue muy bien en el tema, ¿no? Hoy todavía estamos hablando de don Enrique Nestlé. El otro aspecto que tiene que ver con esta década es que es para muchos el inicio de la pediatría. Es cuando nace como una especialidad médica la pediatría, en la década de 1860, pero en ese momento la pediatría nace muy ligada a la puericultura, no es una especialidad que se dedique inicialmente al estudio y el tratamiento de las enfermedades de la niñez, sino básicamente a la crianza. Entonces yo lo relaciono mucho porque al mismo tiempo nace una especialidad médica con eje en la niñez, pero muy asociada a la crianza, las indicaciones, las recomendaciones de crianza de los bebés, al mismo tiempo que los alimentos infantiles. No parece casual. Y acá tenemos a un personaje que para mí es muy central en lo que después vino pasando. En 1894,
Emmett Holt, un médico norteamericano, escribe en ese año, es considerado en América, pero también en Europa, como uno de los padres de la pediatría realmente, y en ese año, 1894, él publica un libro que traducido es muy interesante porque es el cuidado y la alimentación de los niños, un catecismo para el uso de las madres y las enfermeras de la niñez o infantiles. En este libro, entre otras cosas, Holt propone, por ejemplo, dice textualmente en un pasaje del libro, ¿cuánto tiempo debe mantenerse el niño en el pecho? En total, no más de 20 minutos. O sea, le pone horario. ¿Cuáles son las cosas importantes a tener en cuenta en la lactancia? La regularidad. Tanto sea con el pecho como con biberón, tiene que ser a horarios regulares. Y fíjense que lo que recomienda para periodos nocturnos, por ejemplo, es de 1 o 2 veces en algún momento y muy rápidamente ya ningún alimento, ninguna ¿cómo es? Ninguna mamada del bebé a la noche, lo cual implica para un bebé amamantado casi la imposibilidad de sostener esa recomendación. Esto, después de este libro, que es de 1894, en 1898-99, si no recuerdo mal, aparece un trabajo supuestamente científico de Holt, que se llama La teoría del tanque de gasolina, donde él propone que era la época en que con la revolución industrial, los automóviles, las máquinas, los motores a explosión, se trataba de asemejar bastante el cuerpo humano a una máquina, ¿no? Esto, para todo lo que fue la biología humana de esa época, se dio la misma comparación. Y entonces él dice que en el cuerpo humano el estómago es el tanque de gasolina y que a ese tanque hay que llenarlo como si fuera el tanque de gasolina de un motor, tantas veces como haga falta durante el día para asegurar el buen funcionamiento de la máquina. Y él se basa para hacer ese estudio de cuántas veces, de qué capacidad tiene ese tanque, o sea, cuánta leche en este caso para un bebé entra en el estómago y cuántas veces hay que reponer ese combustible, esa leche. Lo que hace es la necropsia, la autopsia de algo más de 90, 91 lactantes y mide la capacidad del estómago de esos bebés que por supuesto están muertos y por lo tanto no tiene el funcionamiento fisiológico que tiene un estómago en un bebé vivo y saludable. Y ahí es donde establece también que el periodo recomendado para amamantar es alrededor de 3 horas, que acá lo ven en esta tablita también, él dice el primer y segundo día 6 horas. Yo, bueno, esto que hablaba del currículum tan largo es porque soy viejo. Cuando yo estaba iniciándome en la medicina, recuerdo que todavía había viejos pediatras que indicaban ayuno las 24 horas a los bebés. Nació un bebé y las primeras 24 horas lo tenían en ayuno. No, nunca vi que ninguno se muriera, pero ese estrés, y por supuesto el estrés del bebé, el estrés de la madre, y lo que implicaba después como dificultad para reencontrarse madre y bebé y que se pudiera dar bien la lactancia, era todo un desafío casi imposible en muchísimos casos. Bueno, sigo adelante para no quedarnos en esto. El otro hecho que me parece muy importante es, en 1915 se establece la primera asociación, digamos, conocida por lo menos entre una sociedad pediátrica, la Academia Americana de Pediatría, con empresas de sucedáneos, que ya ahí en esa época ya se estaban produciendo leches, ya no eran harinas lacteadas, sino leches para bebés, que plantean hacer una evaluación de uno de sus productos en un hospital pediátrico. Ese estudio es avalado por la Academia Americana de Pediatría y a partir de ahí no solo se empiezan a llevar adelante investigaciones repetidas y en distintos lugares, sino que empiezan a asociarse muchos médicos y pediatras sobre todo en las propias empresas. O sea, parte de
los accionistas de las empresas de alimentos infantiles pasan a ser también médicos. Una asociación entre empresas y médicos y sobre todo pediatras que de distintas formas se sigue manteniendo. Puedo poner como ejemplo hoy a través de las sociedades de pediatría de los distintos países, cómo solventan gastos de las publicaciones con sus publicidades y también de congresos y otras actividades de las sociedades científicas. Siguiendo, en este periodo que yo señalo de 1920 a 1970 es donde se da el mayor avance en la promoción y publicidad de leches para bebés, y esta etiqueta es muy emblemática porque es leche condensada. La leche condensada de Nestlé fue comercializada desde el principio del siglo XX, 1905, en ese periodo de 1905 a 1910, hasta la década de 1970 como apta para alimentar lactantes pequeños. Siendo que fue muy precozmente, en 1915, denunciada como un alimento que no podía ser empleado en un lactante pequeño, mucho menos, digamos, la gran cantidad de azúcar que tenía, que era carente de vitamina A, se había denunciado ya que era promotora el uso de esta leche de ceguera infantil, y sin embargo Nestlé durante 50, 60 años siguió comercializando esta leche sin ningún tipo de sanción ni problema moral, digamos. Y como esto, bueno, todas las leches avanzaron, todas las empresas avanzaron en un negocio que vieron que tenía mucho más que lo que inicialmente había visto Nestlé, que era por ahí una idea genuina de ayudar a algún bebé que estaba con una dificultad por no tener quien lo alimentara. Se empezó a vislumbrar un gran negocio porque cada recién nacido podía ser un nuevo cliente, ¿no es cierto? Y acá, por ejemplo, hay un ejemplo de esto en una revista para padres, ¿no? En Estados Unidos, abajo tiene un cupón para enviar y que a la vuelta se les envíen gratuitamente productos sucedáneos de leche materna, y el título dice: no esperes demasiado para destetar a tu bebé, ¿no? En esa época no había ningún tipo de regulación. Todo esto llevó a que en la década de 1970 empezaran a aparecer demandas contra las empresas, denuncias. The Baby Killer es un libro, digamos, emblemático de esas denuncias que en distintos lugares, sobre todo de Europa, se llevaron adelante, denunciando a distintas compañías sobre sus prácticas que, como este libro señala, eran responsables de la muerte directamente de muchos bebés, sobre todo como trata esta denuncia en África. Por supuesto, esto generó demandas contra las empresas y contrademandas de las empresas contra aquellos que los habían denunciado, pero finalmente, más allá de todo lo que se puede contar de esa década, lo más interesante es que en el año 1979 se produce una reunión por primera vez en el seno de la Organización Mundial de la Salud para discutir el tema de la comercialización de alimentos infantiles. Lateralmente, digamos, era una reunión de técnicos o una reunión técnica para hablar de la alimentación infantil. Era la primera consulta técnica sobre alimentación infantil, pero ahí se pone, en realidad, en discusión fuertemente las prácticas de las empresas, y esto termina finalmente en el año 81 con la aprobación en la Asamblea Mundial de la Salud del Código de Comercialización de Sucedáneos. Ahora, bueno, el código lo que ha intentado es no, obviamente, evitar que se produzcan y se vendan esos productos, sino que el uso y la forma de comercialización de estos alimentos no lleve a que ninguna familia, ninguna madre, ninguna mujer tome la decisión de no amamantar creyendo que puede haber otro producto que sea superior a su propia leche. No tiene que ver con las decisiones individuales que pueda tomar la mujer o la familia, que son totalmente respetadas, pero sí
a que no se haga una presión sobre o se le cambie su posibilidad de decidir, o se le impida decidir libremente por un bombardeo de desinformación o de estrategias que la seduzcan por ahí, o que hagan pensar que hay otros productos que pueden ser mejor que su propia leche. Y tiene todas estas cuestiones que son las formas en que las compañías pueden llegar a las familias. Sin embargo, el hecho de que haya aparecido el código y que se haya trabajado mucho desde ese momento para su puesta en vigencia y su transformación en ley en los distintos países, lo cierto es que al día de hoy todavía las prácticas de alimentación infantil en todo el mundo siguen siendo poco satisfactorias, y sigue habiendo todavía una inmensa cantidad de bebés, de nuevos seres que llegan al mundo y que no pueden beneficiarse con la práctica de la alimentación natural, con recibir la alimentación natural de nuestra especie, ¿no? Ni más ni menos que eso. Fíjense el lobby que realizan las compañías, que habiendo sido demostrado muchísimo tiempo antes que la lactancia materna por 6 meses de forma exclusiva era lo ideal para el inicio de la vida, en las discusiones de la Asamblea Mundial de la Salud llevó 7 años que esto se aprobara. O sea, 7 años antes de la aprobación en 2001 se había puesto, y todos los años se volvía a poner en discusión esta cuestión de cambiar la recomendación que desde el año 1979 era que lactancia materna exclusiva de 4 a 6 años era la recomendación de esa época, y ese 4 a 6 hacía que los pediatras, parece que somos muy ansiosos, y que dijéramos, bueno, a los 4 meses tiene que empezar a comer, y sin ver si realmente era necesario y qué posibilidad tenía ese bebé de estar, si estaba incluso en condiciones de querer ser alimentado de otra manera, si estaba maduro para poder hacerlo, y si la familia y la madre querían realmente ya dar ese paso, se ponía como una obligación casi. Entonces la mayoría de los bebés a los 4 meses empezaban con alimentación complementaria, con todos los riesgos que supone el inicio de la alimentación complementaria antes de los 6 meses de vida. Y hay una cuestión que me parece muy importante, y que es esto: todas las formas en que las empresas tienen diseñado sus estrategias para llegar a la familia, muchas que son directas, cada vez más esas directas por los medios, por las redes, que es lo último que no estaba ni pensado en la época en que se sancionó el código, pero igual vale como medio masivo de comunicación, y que eso, digo, cada vez se explota más. Pero además hay una cuestión muy importante, que es el papel que jugamos los trabajadores de salud, las médicas y los médicos, los nutricionistas, enfermeras, enfermeros, quienes somos parte de lo que llamamos el equipo de salud, que mediamos, pero fundamentalmente yo diría el médico, la médica, que somos los que estamos como grandes referentes para la familia en el cuidado de la salud de sus hijas e hijos. Estamos mediando entre las empresas y ellos, esas familias que nos brindan su confianza, que nos depositan el cuidado de sus hijos, que creen en nuestra capacidad, en nuestra idoneidad, y que por supuesto respetan nuestras recomendaciones. Entonces, las compañías saben que todo lo que puedan hacer con nosotros para seducirnos, para ganarnos su confianza, para sentirnos en deuda de alguna manera también con las empresas, redunda fuertemente en su beneficio, porque nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, terminamos siendo transmisores de su mensaje. Las muestras gratis
se sabe el impacto que tienen porque es de las formas de promoción que tienen las empresas, es en la que más invierten dinero. Una persona que se va, una familia que se va de la maternidad o de un consultorio con una lata de una leche, sabe que eso, la primera te la regalo, como dicen, lo va a seguir comprando, porque si a mí me lo da alguien en que yo confío, aunque me diga por si te hace falta, primero que me está diciendo por si te hace falta, quiere decir que ya está dudando de que yo pueda por mi cuenta, y segundo que es una marca que a mí me la recomienda alguien que a quien yo le tengo absoluta confianza. Por lo tanto, tiene un impacto fuertísimo la dación de muestras de productos. Y después todo lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad profesional de recibir regalos, regalos de todo tipo. El regalo puede ser una lapicera, pero puede ser también unas vacaciones, ¿no? Lo que sea, un congreso de nutrición arriba de un crucero por el Caribe, lo que uno se imagine. Pero pareciera que más allá del valor o el volumen de ese regalo, cualquiera sea, aún la lapicera, lo más pequeño, lo menos costoso, nos genera una relación de deuda con la empresa y una necesidad de pagar esa deuda de alguna manera que seguramente va a ser recomendando sus productos. Para las empresas la ecuación es muy sencilla, ¿no? Cada bebé amamantado es un cliente que ellos pierden, por lo tanto, por eso digo, muy lejos de aquella idea de que eran productos con alguna indicación medicamentosa para unos pocos bebés que podían necesitarlo, se transformó rápidamente en la estrategia de captar clientes desde el nacimiento, que se transformó después en algo mayor todavía, captar clientes antes que nacieran, con la aparición de las leches para futuras mamás, leches para mujeres embarazadas, que en general tienen una continuidad en la marca o en la estética de la misma empresa con las leches para los bebés recién nacidos. No voy a hago una pasada rápida por 1000 cosas que ustedes conocerán igual o más que yo en cuanto a todo el tipo de publicidad y etiquetado y todo lo que llama la atención y genera aumento en las ventas, congresos financiados, simposios, bueno, regalos, algunos como elementos de trabajo y otros para uso personal de los profesionales de la salud, imágenes y mensajes que terminan poniendo o transformando en patología cuestiones que antes eran fisiológicas, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, y hasta recomendaciones de las propias empresas, de las propias sociedades científicas de productos, ¿no? Cuando un producto es vendido, es promocionado con el aval de una sociedad científica, tiene muchísimo más crédito para ser consumido, porque hay, como digo, que pasa con un profesional en particular, mucho más con una sociedad científica si está respaldando un producto. Por supuesto que todo esto, estos respaldos, se pagan, ¿no? No son gratuitos. Todo tiene un valor que en este caso es para la sociedad científica. Entonces, ahí se generan los conflictos de intereses, no solo a nivel particular de un profesional, sino a nivel de las sociedades científicas también. Esto se da también con otros productos farmacéuticos, ahora porque hablamos de la alimentación infantil, pero ocurre con cualquier otro tipo de producto farmacéutico o de área de la industria farmacéutica. Bueno, y estas son otras formas como llegada directa a la familia con cartas. Ya las cartas no se usan más, ahora son mails o mensajes a través de las nuevas redes de comunicación, donde se pone en duda finalmente o si no se pone en duda, por lo menos se compara como iguales en calidad cualquier otro producto que se comercialice con la leche humana. Y como decía, finalmente la aparición de Internet, primero las páginas web,
y después ya otras redes como Instagram o Facebook, donde se enlaza en inicio una imagen de la compañía que no profundiza o que no trata sobre alimentos infantiles, o sea, no publicita abiertamente los alimentos infantiles, pero cuando uno se hace seguidor de esa red o de esa página, empiezan a ver sí, mensajes personales y uno se puede asociar a un club de padres, por ejemplo, donde ahí sí aparecen los regalos, la información, siempre, como ustedes saben bien, disfrazado de promoción de la lactancia materna, pero con mucha publicidad de sus productos. Contacto con un experto, por ejemplo, Nestlé se cuida muchísimo, quizás mejor, más que cualquier otra, perdón, de dejar alguna huella en los medios, en las redes, de algún intento de publicitar abiertamente sus productos, pero en cuanto uno entra en estas cuestiones como el contacto con un experto, ahí ya el vínculo es bien privado y ahí pasan otras cosas, ¿no? Finalmente, esto que comentaba, esta ambición de ganar dinero a través de, imagínense lo que es pensar que cada recién nacido puede ser un cliente, ¿no? ¿Qué potencial puede tener una empresa? Entonces, se pierde el objetivo inicial de lo que era alimentar o producir alimentos infantiles para algunos bebés que tienen alguna situación especial y transformarse en alimento para todos los bebés. Y eso va asociado de la medicalización de la alimentación infantil, como de alguna manera, de a poco, esto yo hice una investigación hace ya muchos años sobre la publicidad en revistas pediátricas de la Argentina, y aparecía esto, desde la sanción del código en adelante, empezaron a haber cada vez más productos, cada vez más fórmulas infantiles indicadas para patologías, supuestas patologías que antes no los eran. Por ejemplo, qué sé yo, un bebé normalmente era amamantado, se lo ponía a hacer provechito y por ahí vomitaba un poquito, tenía una pequeña regurgitación propia de cualquier lactante que es amamantado. Bueno, eso pasó a ser reflujo. Entonces había que tratar el reflujo de esos bebés y en vez de amamantarlo había que darle una leche antirreflujo. Lo mismo pasó con la idea de que lograr que un bebé duerma más a la noche. Entonces, ¿no? Si le das de mamar, te despertás cada 2 horas, podés darle esta leche y duerme toda la noche. Si la consistencia de las deposiciones son demasiado blandas, lo cual también es normal en un bebé amamantado, o sea, es lo fisiológico, bueno, eso puede también plantearse como un problema y que entonces hay que cambiar. Bueno, para todo lo que siempre fue lo natural de la alimentación, empezaron a aparecer propuestas y poner alertas de que eso tal vez no era tan normal como parecía y que se podía resolver con un producto especial o idealmente indicado para eso o idealmente diseñado incluso para eso. Y esto viene también de la mano de un modelo médico llamado modelo médico hegemónico, ¿no? Que hace de la ciencia médica un saber único, lineal, que no admite la experiencia y el conocimiento de los legos y por lo tanto que desacredita la capacidad que tiene una familia y una madre en particular para criar y amamantar adecuadamente. Esto se une con ese inicio, como yo les decía, de la especialización, de la especialidad pediatría, en que empezó siendo no como una especialidad que trataba patología de la niñez, sino puericultura, o sea, cómo indicar cómo criar, con una
es interesante, no tengo acá para mostrar, pero en una investigación que hice, cómo se desacredita desde inicios del siglo XX, por lo menos en nuestra región de América Latina, en distintos libros y manuales, cómo se desacreditan los conocimientos de las madres y las familias, básicamente está centrado en las madres, sobre la crianza, ¿no? Todo tiene que estar indicado por los médicos. Y ahí es donde esto, digamos, como modelo, esto se fue reproduciendo durante todo el siglo XX. Por supuesto que hay excepciones, y bueno, yo quisiera sentirme como parte de esos pediatras, varones y mujeres que podemos ser, o que descubrimos que había otra forma de ejercer la profesión y la especialidad, pero digo, sigue siendo todavía en muchos lugares una forma de entrenar a nuevas generaciones de pediatras en esto de que yo le voy a decir cómo criar a su bebé, y el manejo de la alimentación es uno de esas áreas de disputa, digamos, donde uno debería dar crédito y reconocer todo lo que la familia puede saber al respecto, también por tradición, por herencia o por transmisión familiar de hábitos saludables de crianza, y sin embargo la pediatría en muchos casos trata de cambiar eso por recomendaciones que en algunos casos ni siquiera han vivido como propia experiencia, ¿no? De padres o madres. Entonces, me parece que es un punto importante. Y no quiero dejar de señalar lo último que dice esta placa, porque esto que digo, que la alimentación infantil es un negocio muy grande, sorprendente ver cómo año a año este número va cambiando. Es muy difícil saber la cifra actual. Yo la última que tengo es de 120 billones de dólares anuales en el mundo, en el mercado de alimentos infantiles, pero son cifras siempre provisorias porque las reales no se consiguen, sino la tienen las propias empresas, y son muy difíciles de que se difundan y se obtengan, ¿no? Pero es un negocio muy grande que por lo tanto tiene mucha gente, una fuerza muy importante de pensadores atrás y de estrategas para ver cómo esto va aumentando año a año. Me acabo de enterar ahora, hace un rato, que Reumers acaba de comprar para la Argentina todos los productos, todas las fórmulas de Mead Johnson y de Sancor Bebé. Así que imagínense, Reumers es un laboratorio muy poderoso, no solo nacional, sino que tiene injerencia en los países del sur de América del Sur, o sea, Uruguay, Chile, Bolivia por lo menos, no sé si Paraguay, creo que también. Así que están haciendo inversiones porque saben que esto reditúa muchísimo. Ya estoy terminando, en cuanto a la forma de penetración de las empresas en la educación médica, acá hay una información muy vieja, no tengo otra más nueva, del año 2004, que en Estados Unidos se invertían 2.000 millones de dólares por año en lo que llaman educación médica continua. Aquí en nuestro país sabemos que las empresas de sucedáneos tienen contacto directo con las cátedras de pediatría de algunas universidades, o sea que en el pregrado están tomando contacto con el estudiantado, y por supuesto lo mismo pasa con las residencias, por ejemplo. Las empresas saben muy bien que todo lo que se pueda transmitir como publicidad al estudiante, sobre todo al estudiante ya avanzado y en los años de residencia médica, eso queda mucho para el resto de sus años de trabajo, de vida profesional, como algo que van a seguir reproduciendo, si son valores que consideran importantes. El hecho de que una marca es buena, de que una empresa es buena,
de que cierta información sobre la alimentación infantil que pueden recibir de las propias empresas les queda como cierta, aunque sea mentirosa, aunque sea falsa. Bueno, eso tiene muchísimo impacto y en eso hacen muchísima inversión. Y como un ejemplo de estas cuestiones que ocurren, un caso muy interesante con este doctor Chandra, un investigador muy prestigioso en Canadá, que fue denunciado en el año 1991 por una publicación científica, entre comillas debemos decir. Nestlé le había pagado para que haga una investigación de una leche hipoalergénica y publicó los resultados en una revista muy prestigiosa internacional. De hecho, cuando uno manda un artículo para publicar, siempre hay una revisión muy minuciosa de investigadores que son parte del cuerpo editorial de la revista, para comprobar que el diseño, lo que uno está mandando, tiene por lo menos visos de ser real. Pero lo que pasa es cuando las personas que publican son de tanta relevancia, son tan renombrados, esas etapas a veces se saltean. Y él publicó, y con esa publicidad, con esa publicación, Nestlé usó las referencias de esa investigación científica para darle soporte científico a su producto. Cuando estaba publicado el artículo, una enfermera, que era parte de su equipo, y que era la encargada de reclutar los bebés que iban a ser parte de la investigación, denunció que ella no había todavía reclutado a los bebés que iban a hacer la investigación cuando la investigación ya estaba publicada. O sea, fue un fraude total, una mentira, y en la persona de alguien que ya tenía un crédito de ser prestigioso, nadie dudó en publicar eso. Entonces también tenemos que tener cuidado con las cosas que se publican. No digo que las publicaciones científicas sean mentirosas en general, pero sí tener en cuenta que muchas veces cuando hay un patrocinio, hoy se exige que haya una declaración de conflictos de interés en cualquier investigación científica. Los investigadores están obligados a decir, como yo tendría que haber dicho al iniciar esto, que no tengo ningún tipo de vínculo comercial con ninguna empresa, nadie me paga, nadie me ha pagado nunca, y lo que digo lo digo por mi cuenta y cargo. Pero bueno, estas cuestiones han sido utilizadas mucho tiempo, y con esto voy cerrando, cuando yo hice esta investigación respecto de la publicidad en revistas pediátricas, prácticamente de 75 publicidades distintas a lo largo de 25 años de publicidad investigada en dos revistas, la del Hospital de Niños y la Sociedad Argentina de Pediatría, solamente 3 publicidades tenían referencias de artículos científicos, o sea, como respaldo a lo que decían. Solamente 3 de 75. Y esas 3 tenían investigaciones que habían sido pagadas por las mismas empresas, por lo tanto no tenían ningún tipo de validez. Así que también eso es, hay que abrir los ojos como profesionales de la salud cuando se nos trae supuesta literatura científica y lo que es en realidad es puramente publicidad. Bueno, para ir cerrando, en la Argentina nosotros tenemos muy pocos antecedentes relacionados con, digamos, normativa legal referente al código. En el año 1981, cuando se aprobó en la Asamblea Mundial de la Salud, Argentina se abstuvo en esa votación. Fue uno de los 3 países que se abstuvo. Estados Unidos votó en contra y hubo 3 abstenciones, dentro de esas la nuestra. Recién en el año 1997, una resolución del Ministerio de Salud dice que se acepta el código, como, digamos, si se hubiera cambiado el voto del año 81 y decir, bueno, aquello fue una abstención, ahora es como que votamos a favor. Pero esa aceptación no modificó para nada la situación, no implicaba ninguna validez legal, si se quiere, para la Argentina de aplicación. En el año 2007, una resolución conjunta
del Ministerio de Salud y de Agricultura, Ganadería y Pesca, que son los dos que tienen que ver con el Instituto Nacional de Alimentos. Sendas resoluciones incorporan el Código Internacional al Código Alimentario Argentino, que es una ley muy vieja, en la década de 1960, y lo incorporan en el capítulo 17 de alimentos infantiles. Esa incorporación no fue, digamos, como decir, la letra del código está dentro de la ley del Código Alimentario. Sin embargo, no tiene reglamentación. El resto de la ley del Código Alimentario Argentino tiene su propia reglamentación. Esa parte no está reglamentada, por lo tanto, no se traduce en que pueda haber sanción para quien no cumple con lo que el código dice. Y finalmente, en el año 2013, esta ley de promoción y concientización pública de la lactancia materna habla de promover la lactancia materna y de trabajar en la difusión del código sin tampoco plantear nada concreto en cuanto a sanciones para quien no lo cumple. Por lo tanto, hubo varios intentos, varios proyectos de ley, allá por el año 2007, 2006, 2007, si no me equivoco, hubo un proyecto de ley muy bueno que llevaba adelante una senadora de Santa Cruz, y lamentablemente esa senadora falleció en un accidente con su vehículo en el sur, viajando por su provincia, y nadie siguió adelante, nadie tomó el guante de esa iniciativa, y eso perdió estatus parlamentario. En este momento sé que hay otra iniciativa, otro proyecto de ley, pero el problema con este tipo de leyes es que si uno no tiene lo que se llama habitualmente en el Parlamento el poroteo, ¿no?, asegurado en cuanto a quiénes van a votar a favor, quizás, como las empresas siempre tienen su posición de lobby, de cabildeo en estas cuestiones, uno corre el riesgo que en el transcurso del debate y las negociaciones se cambie lo que dice el espíritu de la ley que uno quiere imponer, y se termina aprobando algo totalmente contrario a la idea inicial, y que sea peor que no tener ley. Así que hoy lo que existe es lugares para hacer algún tipo de reclamo. ANMAT, en esta página de vigilancia alimentaria, que solamente uno podría hacer reclamos o denunciar temas que tengan que ver con la calidad del alimento o con el etiquetado, porque eso sí tiene que ver con eso, ¿no? Si la etiqueta tiene bebés, o bueno, todas estas cosas que pasan habitualmente, que no cumplen o que desalientan la lactancia materna, etcétera, etcétera, uno puede hacer ahí una denuncia. Si lo que se encuentra son violaciones al código dentro de un servicio de salud, lo puede, está todo fragmentado, como ven, ¿no? Lo puede denunciar al Ministerio de Salud, a este mail del Observatorio del Código, dentro de la Dirección de Maternidad e Infancia. La Defensoría del Público de las Audiencias, que fue creada a partir de la ley de medios de comunicación, de medios audiovisuales, uno puede denunciar publicidades. Yo tuve una buena experiencia en este sentido, porque denuncié allí una publicidad haciendo referencia a todo el antecedente del código y demás, y fue tomada en cuenta y fue sancionada la empresa, y tuvo que ser quitada la publicidad. Claro que estos son trámites igual que llevan mucho tiempo. Y después está la red IFAN, que en la Argentina tiene un número importante de personas que son parte de esa red. Seguramente aquí, bueno, está Mirta, pero seguramente hay otros más que también son parte de IFAN. Y que, bueno, yo lo que puse acá es el mail de Patricia Barrios, que es la coordinadora de IFAN Argentina, donde se pueden llevar. Lo que pasa es que IFAN lo que puede hacer es después redireccionarla, más allá de hacer denuncias así a través de las redes, de lo que se encuentra,
redireccionarla a algunos de estos otros ámbitos de acuerdo a lo que sea. Lo concreto y lamentable es que, como no tenemos una ley específica con también un órgano de aplicación concreto, específico, y que estén bien planteadas las sanciones que se deben aplicar en función de cada una de las violaciones al código o a la ley que existiera en algún momento, es muy difícil lograr hoy por hoy un efecto satisfactorio al respecto. Esa es la realidad. Bueno, hasta acá llego y este Felipe, mi hijo más pequeño, yo tengo 3 hombres grandes de 40 o casi 40, pero Felipe tiene 10 y este es cuando tenía unos pocos días de vida. Pero bueno, salimos de acá para charlar. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. La verdad es que estuvo súper interesante. Hay algunas preguntas que no sé si las chicas se quieren desmutear o las voy leyendo y después siguen preguntando. Ahora veo más gente conocida que antes. Abran las cámaras. Seguramente las caras se conocen más. Estela nos dice, los regalos es corrupción, delincuencia. Lamentable que tantos profesionales adhieran a estas cosas, con leche, cualquier medicación, etc. Preguntan también si va a quedar grabada la charla. Sí, la vamos a subir a nuestro canal, ahí pusimos el link. Excelente, Estela vuelve a poner, excelente doctor Bayone, muchas gracias. Espero que quede grabado y accesible para que muchos puedan verlo. Vuelvo a agradecerle, doctor, haberse adherido a esta propuesta. La verdad es que estábamos muy entusiasmadas con su presencia. Graciela dice muy claro, muchas gracias. Andrea Graciano dice muy interesante, sería buenísimo poder acceder a la grabación para volver a mirarlo y también para que se difunda ampliamente toda esta información. Después Veramay dice Roemers ya tenía NutriBaby y otros productos. Paula dice tendrían que implementarse cursos de 20 horas obligatorios a estudiantes avanzados y o residentes para contrarrestar a estas empresas. María Juárez dice los hospitales con comité de lactancia lo estamos implementando, aún no son obligatorios, pero cada vez más personal residente o de planta realiza el curso. Dice Estela, hay que leer con mucho cuidado los artículos científicos, la mayoría de los científicos y universidades están vendidos a las empresas. Y Paula dice la denuncia en el Ministerio de Salud no la toman. Eso referido a todas las direcciones que pasó para hacer las denuncias. Estela dice lamentable, los diputados y senadores comprados por las empresas, así no sale la ley de humedales, en contra de los agrotóxicos, en contra de la megaminería, etc. Dice Paula, quedan internet y redes sin ningún control. Muchas gracias por poner este tema y por la participación del doctor Bayone. Y Ana Martínez dice, gracias por la charla, la educación continua en los hospitales debería ser obligatoria. No sé si alguna se quiere desmutear. No sé si... Yo primero quiero decir que Vera, Gustavo, Mirta, no sé quién más está de los que conozco, pero por lo menos ellos 3 son 3 personas más autorizadas que yo para hablar, así que me siento ahora intimidado por su presencia. Me imagino la intimidación, Fernando. ¿Puedo hablar? Yo quiero hacerte 2 preguntas. Una, bueno, la charla estuvo lindísima. Una, ¿qué sentís que cambió o qué sabés que cambió en estos 30, 40 años de código, de batallar por la lactancia, de cambios en el comercio y la globalización? ¿Qué es mejor y qué es peor que antes en la Argentina, en Latinoamérica?
¿Y qué cambió acá con la ley de etiquetado? Frente a lo cual probablemente las fórmulas tengan que poner exceso de azúcar y una serie de cuestiones. Deberían compararse con leche materna para poder poner cuál es la norma, ¿no? Pero igual está estipulado necesidades nutritivas básicas, o sea, debiera tener el hexágono negro dentro de poco cada fórmula. ¿Qué pensás de estas dos situaciones, Fernando? Qué bueno verte, Vera, tanto tiempo. Empiezo por lo último, lo de etiquetado frontal, bueno, tengo la expectativa, ojalá funcione así, habrá que ver, viste que las empresas van pateando para adelante la adecuación. A mí me preocupa, honestamente, digo, ¿qué pasa, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Alimentos? ¿Cómo se maneja ahí adentro el tema? Porque ahí las empresas tienen mucha presencia. Entonces, pareciera que yo, la fatalidad, ¿no? No quiere decir que si yo hubiera participado ahí hubiera pasado algo, pero en el 2019, fin del 2019, con el cambio de gobierno, uno de los secretarios del Ministerio de Salud él se hacía cargo en los meses siguientes, a inicio del 2020, de la presidencia del INAL. Vieron que tiene un año en salud y otro en agricultura, ganadería, y me invitó para ir de asesor, y bueno, vino la pandemia y se terminó todo. Entonces, pero bueno, los comentarios que tenía son eso. A mí me preocupa mucho porque si desde ahí no hay una iniciativa fuerte, no sé qué se puede después fiscalizar, incluso de lo que no se haga y se deba hacer. Con respecto a los cambios, no sé, hemos vivido estos años juntos, así que esta mirada de 4 décadas la podemos compartir. Creo que sí, el avance de la globalización y esto de pocos dueños de todas las marcas ha hecho, por un lado, ha empeorado un poco, me parece, la situación, pero por otro lado yo siento, a pesar de lo que digo de la formación médica y demás, qué sé yo, por ejemplo, nuestra experiencia es muy pequeña en la Universidad Jauretche, es una universidad chica, pero veo con mucha alegría que las estudiantes de medicina y de otras carreras de enfermería, de kinesio, desde los primeros años de la carrera, siempre, todos los años nosotros hacemos una semana, que es la Semana de la Salud en octubre, y hay cada vez más actividades con respecto a la lactancia materna, de todos los años. Ahora sacamos un proyecto de voluntariado, porque abrimos un lactario este año en la universidad, y hay cantidad y cantidad de estudiantes anotados. Entonces, y ya, digamos, es un tema que se toma en la currícula de las carreras, o sea que, digo, yo veo que ahí hay un cambio. No, yo quiero esperanzarme con esto, de que también como cultura en general está más discutido el tema, hay más información, hay esto que digo, una mayor curiosidad por ahí, por las familias, por no solo plantearse la forma de parir, sino también la forma de alimentar a sus bebés. Entonces, me quiero agarrar de eso un poco como idea que para adelante vamos a ir mejorando. Y si uno ve los indicadores, bueno, cuando hace 40 años teníamos que 10% de lactancia materna exclusiva a los 4 meses, porque medíamos a los 4, y hoy sabemos que estamos entre el 30 y 40, por ahí, hasta los 6 meses, no sé, no tengo últimos datos, pero digo, evidentemente hubo un cambio. Ahora, estos cambios también pasan por otras cuestiones sociales, ¿no? Por la licencia por maternidad, por la licencia por paternidad, por las condiciones que dan los lugares de trabajo para poder sostener el trabajo y la lactancia, tanto sea por tener un lactario o por tener un lugar cercano donde poder dejar al bebé, en fin, lo que sea que haga que
este no sea un intento que la mujer se tiene que cargar al hombro, dejando salud inclusive, o sintiéndose que fracasa porque no lo puede sostener, porque es un tema social, de toda la sociedad, no solo, ni siquiera de la familia, diría, ¿no? Bueno, no sé si te contesté, pero Doctora, bueno. acá sí, es muy buena su respuesta. Perdón que lo interrumpí. Andrea Graciano, se armó como un debate ahí entre los chats. Andrea Graciano quería hablar, levantó la mano. Justo me parece que salió. Y ella Está Andrea estaba... Graciano. No, estoy acá, lo que pasa es que... Ah, Ahí va. bien, bien. Vamos, te escuchamos. Ahí va. No, era solo una aclaración porque en nuestra ley de etiquetado recién se hablaba de que los productos van a empezar a exhibir los octágonos negros de advertencia y en realidad están exceptuados. O sea, hay una serie de excepciones dentro de los cuales están las fórmulas. Ahí copié textual el artículo del decreto reglamentario donde se aclara que las fórmulas para lactantes y niños y niñas hasta los 36 meses de edad quedan exceptuados. Y hasta el momento, en general, los países que avanzaron con normativas de etiquetado frontal no los tienen incluidas, o sea, no tienen este tipo de productos incluidos, quedan exceptuados, excepto Perú, que Perú ahora sí logró, digamos, el etiquetado frontal de las fórmulas, pero en principio, digamos, nuestra ley no lo contempla, quedan exceptuados. Era como aclarar eso. Es una batalla todavía que tenemos ahí que dar. Gracias, Estimo que Andrea. en el Código Alimentario aparecen como alimentos especiales y entonces son los artilugios de las empresas para Sí. seguir haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Es el tema. Sí, quedaron exceptuados, bueno, alimentos para propósitos médicos específicos, suplementos dietarios y todas las fórmulas, más allá de algunas otras excepciones que tienen lógica, digamos, como, bueno, no sé, el azúcar, que no va a llevar sello de exceso en azúcares, o la sal, que no va a llevar exceso en sodio, digo, no sé, más allá de algunas excepciones, digo, están como incluidas dentro de ese grupo. Gracias, Andrea. Acá tenemos un comentario del doctor Gustavo Sacher que dice: hoy día hay más deseo y más y mejor personal capacitado para apoyar. Muchas gracias. Sí, el doctor Ságer es uno, él fue el pediatra de Felipe justamente. Ayudó a que sea amamantado de forma exclusiva. Son todos conocidos, tendríamos que haber hecho el webinar, me parece, con varios de ustedes hablando sobre el mismo tema, ¿no? Pero bueno, estaba... Hubiera sido mucho más interesante que escucharme a mí solo, absolutamente. No, fue muy interesante la charla, muy interesante. Mariana Maurín dice gracias. Yo quería agradecer, la verdad que la charla excelente y muchísimas gracias por poder estar acá y escucharlo al doctor Bayone. Agradecer porque leyeron todo lo que puse, yo iba comentando así cosas sueltas. Terrible lo que dijo recién Graciana, creo que era, como las empresas van buscando, ¿no?, su forma de poder zafar. No, y como un tema muy importante que dijeron recién, la cuestión social, ¿no? O sea, es muy difícil amamantar 6 meses de manera exclusiva si no tenemos licencia en los trabajos. Eso es un gran problema. Y después, pensando en la cantidad de mujeres que no tienen empleo formal, también a veces ni siquiera tienen un mes de licencia, o sea, tienen que empezar a trabajar con un bebé muy pequeño. Y también tenemos otro problema, la cantidad de mujeres que no tienen trabajo, pero se complica que puedan amamantar por la cantidad de necesidades o derechos vulnerados que hacen que estén estresadas, que estén angustiadas y tampoco pueden hacer una lactancia exclusiva. O sea, esas situaciones sociales son complejas también de acompañar. Pero me parece que sí, que está cambiando la mirada social y están cambiando, creo, en general los trabajadores de salud. Me parece que así como una mirada más de apoyar la lactancia. Creo, también tengo muchos años y me parece que eso
así como una mirada positiva tal vez. Muchas gracias, Estela. Acá María, leo este mensaje y la doctora Karina Krasnov levantó la mano, así que leo el mensajito y ya le pasamos a ella. Muchas gracias, vamos por más capacitación y más profesionales formados para apoyar y defender la lactancia natural, dice María Juárez Llanes. Cari, no sé si quieres hablar. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Nati. Bueno, gracias, Fernando, sos uno de los pediatras más valientes que conozco, la verdad es que conozco tu trayectoria y me fascina todo lo que has trabajado. Esta forma en que describiste, ¿no? La naturalización justamente de la cultura del biberón al llevarnos por la historia y comprender por qué todavía hoy estamos donde estamos, lo seguimos viendo desde lo social entrando a una juguetería y viendo cómo los muñecos vienen con biberón y chupete, incluso cuando vamos a un congreso y seguimos viendo, como nos pasó ahora en el último congreso, ¿no? Que nos ponían la remera de Argentina para que nos saquemos la foto con el logo atrás, una violación absoluta. Y las pediatras que amamantaban ni siquiera tenían un lugar, ¿no? Donde sentarse para extraerse leche. Esto, o sea, está tan naturalizado en todos nosotros. Hoy, de hecho, me pasó como ciudadana que entré a una farmacia a comprar un medicamento y viste, donde pones el número, para sacar el número, era directamente la propaganda de la empresa láctea, con el famoso sellito de que tienen HMO, ¿no? Cuando sabemos que los HMO solamente los tiene la leche humana. Entonces, mi pregunta es, ante esta naturalización de la cual todavía no podemos salir y lo que sabemos que está pasando incluso con nuestra profesión, que está en vías de extinción, ¿cómo podemos generar más conciencia justamente en los pediatras? Porque básicamente son los que acompañan el proceso de lactancia a las familias, ¿no? Te Qué pregunté algo muy pregunta. difícil. Ay, perdón. No, a ver, yo acá ver a Gustavo, que son parte de la Sociedad Argentina de Pediatría, yo ya no pertenezco hace tiempo, pero ellos son, la siguen luchando desde adentro, ¿no? Y me parece que eso es importante. Creo que el hecho de sostener ahí una discusión, digo, uno de los espacios, ¿no? La Sociedad de Pediatría históricamente ha tenido desde Marilú, de Gutiérrez Leighton en adelante, Becar Varela, digamos, gente y estos dos pediatras que tenemos acá, célebres como Vera y Gustavo, gente que la ha seguido peleando desde ahí y lo sigue haciendo, y me parece que son voces que tienen que estar, porque es un referente importante en la sociedad científica, digamos. Lo que se diga ahí adentro es parte de nuestra referencia más importante y es formativo. Entonces, que en las sociedades científicas haya voces que pongan el acento en lo importante de esto, me parece que es una de las patas importantes. Ahora, después, lo que ustedes hacen, el hecho de difundir de esta manera, lo que yo digo, en el pregrado, a mí me interesa el pregrado y las residencias, ¿no? Los que tenemos alguna posibilidad de incidir ahí, los que tenemos algún tipo de actividad en esos ámbitos, tenemos que no distraernos de poner ahí el acento y ponerlo como un tema muy importante. No sé, los que trabajamos en lactancia, yo siempre, o durante mucho tiempo, sentí que muchos colegas pensaban que era medio tonto porque me dedicaba a algo estúpido, como la lactancia, no hablaba del VIH o la no sé qué. Bueno, creo que los que nos dedicamos a esto descubrimos que es una de las maneras más maravillosas de acompañar a la familia, de trabajar en promoción de la salud, mucho más que en esto que alguna vez creímos que estamos estudiando para curar. Bueno, antes que eso, más vale que la gente esté sana, ¿no? Entonces, me parece que transmitir todo eso, cuando uno le pone tanto entusiasmo, cuando uno se lo cree de verdad, eso me parece que contagia de alguna manera. A mí me parece que nosotros tenemos, no sé cuánto impacto va a tener, cuánto hacemos en contra del poder que tienen las compañías, pero esto, como decía Gustavo, como creo que vamos viendo que en el transcurso de las décadas es un poco más
fácil para ver los cambios que año a año, uno ve que hay una cultura que va cambiando en la profesión y en la especialidad. Me parece que esto, yo era pediatra recién recibido cuando veía a viejos pediatras dejar a un pibe 24 horas en ayuno. Acá en la Argentina no estaba en un campo de concentración, era acá, en donde yo vivía, entonces, y trabajaba. Entonces, eso ha cambiado, evidentemente, la formación pediátrica ha cambiado, se sigue manteniendo un discurso en muchos sectores, pero, y sigue estando, las empresas siguen, ellos no van a parar nunca. Entonces, me parece que nosotros tenemos que apelar a la conciencia profesional, el tema de hablar de los conflictos de intereses, seguir luchando desde adentro de las sociedades científicas y utilizar los ámbitos que tenemos de divulgación y de contacto con colegas para tratar de transmitir nuestra visión sobre la cuestión, ¿no? Bien, el doctor Hugo Sacher quiere hablar y Carolina Gruxio dice excelente encuentro. Implementar el respeto de la hora sagrada es un buen comienzo. No sé si se quiere desmutear. Hola a todos. Sí, hola Fernando y todos. Quería simplemente señalar, viéndola también a la presidenta Machuca de los nutricionistas de Salta, que la nutrición, o sea, los licenciados en nutrición que antes eran en parte enemigos, porque eran formados realmente en una carrera que estaba financiada por la industria de alimentos, hoy día son grandes aliados, sobre todo en los servicios de neonatología y en los bancos de leche humana, pasteurizada, que realmente nos ayudan mucho. Quizás no tanto a nivel de consultorio o de atención como la que hace Mirta, por ejemplo, pero sí en las neonatologías, toda la metodología de trabajo de los nutricionistas es muy importante. Y por supuesto, todo el resto del equipo de salud, la enfermería, obstetricia, y toda una gama de personas que les interesa la lactancia y que ayuda a capacitar, a cambiar un poco el no se puede, por sí se puede, a pesar de que era un lema horrible políticamente, ¿no? Pero realmente se puede y hay que transmitirla con convicción esto a las madres y el personal de salud tiene que estar en este cambio y en la concreción del deseo de las madres de poderlo llevar a cabo, el amamantamiento. Y el amamantamiento como tal, no solo el uso de leche humana, con todas las maravillas que tiene de relación vincular y todo eso con respecto al desarrollo de los niños. Así que bueno, muchas gracias, Fernando, y a los presentes. Muchas gracias, doctor. No tenemos más preguntas. No sé si alguno más se quiere desmutear y hacerle alguna pregunta al doctor. Yo vuelvo a agradecerle, doctor, por esta charla. Va a quedar grabada, va a estar subida en nuestro canal de YouTube en estos días. Si no tienen más preguntas, podemos dar... Sí. Yo quería agregar algo más que comentó Fernando. Por un lado, si no será hora de explicarle a las familias embarazadas y en general, los chicos de secundario también a la población, la cuestión de conciencia del consumidor, ¿no? Que no va solo para la leche y la alimentación, va para todo.
tener criterio. Las empresas siempre quieren vender producto, leche, biberón, chupete, pero todo lo otro también. Entonces, tratar de influir, porque acá somos médicos, nutricionistas, puericultoras, enfermeras, somos mucha gente variada, que abogamos de algún aspecto u otro de la lactancia. Y lo otro que a mí me preocupa mucho en los últimos pocos años es el nivel de peso del mandato, si no habría que desromantizar la lactancia desde el embarazo. Decirles que puede doler, pero que no debe, que estamos para ayudar, que puede ser difícil y que se puede ser excelente madre y familia, aunque la lactancia no avance como se esperaba. A mí me parece que son algunas de las huellas que tenemos que cultivar un poco a partir de ahora. Personalmente opino eso. Sí, coincido totalmente con Vera, y ese es algo que tenemos que tener muy en cuenta, cómo se siente la mamá ante esta decisión de amamantar, o presionada a veces con la amiga, si está la mamá sola, si no está acompañada con su tribu, y todo eso va afectando, así que aprender a ponerle el oído a la mamá y no basta con una vez que la veamos, sino acompañarla en este proceso. Yo les digo que en esta maravillosa aventura de amamantar, y que confían en que yo las pueda acompañar. Entonces es muy importante eso, estar al lado de la mamá, porque, y lo hago en mis charlas de lactancia que doy una vez al mes, les explico esto que dice Vera, que va a doler, que es cansador, que es agotador, porque hay que desmistificar esto, que es todo maravilloso, y porque si no, muchas mamás se frustran cuando empiezan a tener algunos pequeños inconvenientes. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Estoy teniendo en cuenta que hace 10 años que no vienes a Salta porque estaba embarazada tú. Sí, verdad. 11 Y bueno, debe ser, ¿verdad? sí, 11. Un gusto verlos a mis compañeros del comité de SAP también, así que, y maestros, porque para mí Vera y Gustavo son mis maestros. Y gracias a la red Lactancia, súper interesante el encuentro. Muchas gracias. Sí, me quedé pensando en lo que decía Mirta, que qué importante es poder escuchar a las mujeres, ¿no? Si logramos escuchar, es como que podemos llegar a saber cómo ayudarlas, más que tratar de darles mucha información, es importante poder escucharlas. Dice Rocío Sosa, coincido plenamente con Gus, desde el rol como nutricionista somos claves en la promoción y protección de las lactancias. Estela dice, comparto, muy importante el acompañamiento y reflexión durante el embarazo, la ley 1000 días está ayudando mucho al cuidado del embarazo, muchísimas gracias, excelente encuentro. Vanessa pone aplausos, y Cari Krasnov dice, cuánto por hacer aún, fundamental la transdisciplina. Gracias por este maravilloso encuentro, gracias Fernando y a la red toda. Quería agradecerles a todos por sumarse. Ro Carelli dice gracias a todos, gracias Fernando. Rocío Sosa dice, un honor tener a tantas personas importantes comprometidas con las lactancias, gracias desde la red, hermoso encuentro, siempre útil, cada día somos más, gracias a todos, dice Verónica. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo me quedo como fascinada con este encuentro. Seguramente lo volveré a ver porque como estuve pendiente de otras cosas, hay temas como que se me fueron, pero quería agradecerle otra vez a Fernando y bueno, a todos los presentes y a todos los que se sumaron para hablar. Perdón, Sí. agrego una novedad, porque con lo que decía Vera y comentaba Mirta también, tanto me parece que sí, que es importante esto del embarazo. Nosotros se acaba de aprobar
en la Universidad Jauretche la carrera de obstetricia, la licenciatura de obstetricia, que es, creo, bastante novedosa en cuanto al diseño que tiene, y además como tiene las incumbencias de la provincia de Buenos Aires, la que tiene mayor posibilidad de desempeño profesional de las obstétricas y los obstétricos. Pero que, bueno, y ahí tengo la dicha de ser, nosotros en la Jauretche no tenemos cátedras, no tenemos, perdón, facultades, sino que hay coordinación de carreras, ¿no? Entonces, la coordinadora de la carrera es una amiga entrañable, Verónica Rodal, y yo estoy como co-coordinador con ella de la carrera, y tenemos, por supuesto, un eje transversal importantísimo que contiene todo lo que tiene que ver con, entre otras cosas, con lactancia, ¿no? Así que esto está, espero que en los próximos años que empiece a rodar la carrera, podamos poner en práctica también estas cuestiones de trabajar el tema desde el embarazo y, como decían, sacándole la mirada romántica, ¿no? Sino ir a los bifes, ¿no? A lo concreto de lo que implica maternar, paternar y amamantar, obviamente. Bien, yo aprovecho... Fernando, perdóname, quería que les cuentes a todos los que no conocen la historia, un poquito la historia de Valentino, y la potencialidad que tienen esa cantidad, millonésima cantidad de ADN que le metieron a través de todas las madres que donaron su leche para su crecimiento y desarrollo. Contale sobre todo a los jóvenes. Minutos? ¿Hay tiempo? ¿2 minutos? ¿3 minutos? 5? Sí, por supuesto, doctor. Igual, antes de que pase a comentar esto, quería hacer un breve comentario que, bueno, a mí me queda muy cerca la Universidad Jauretche. Espero que en algún momento pongan la carrera de puericultura. Nosotros ahora, yo soy puericultora y tenemos la carrera en la Universidad de Marcos Paz, en la primera carrera de puericultura en un establecimiento público, en una universidad pública. Así que esperamos que la universidad se agregue. Lo dejo para contestar lo de Gustavo y después quedaron más mensajes. Tiempo hay, tenemos tiempo. Sí, Valentino es mi primer nieto, nació en el año 2009, en medio de la epidemia de gripe A que había en ese momento, y mi nuera, Diana, su mamá, estando de 38 semanas de embarazo, se enfermó de gripe A, y era en un momento en que al inicio del tema, primero si no venías de México, de Chile, entonces no era gripe, que yo, bueno, finalmente terminó internada en terapia intensiva, hubo que hacerle una cesárea de urgencia para que él pudiera ingresar en asistencia respiratoria mecánica, y después de 2 semanas ella falleció. Así que Valentino, recién nacido, quedó al cuidado, bueno, de Santiago, mi hijo, y de toda la familia, por supuesto, pero con esa desgracia en el medio. Y ahí tratamos de ver si era posible que Valentino se alimentara con leche humana. Entonces se hizo, bueno, hubo muchas amigas de toda la red de lactancia que empezaron a ofrecerse como donantes de leche, y otras que se ofrecían como para buscar donantes, y entre todos también lo tuvimos a Gustavo en el banco de leche del hospital, de la maternidad del Hospital San Martín de La Plata, que estaban no sé, no me acuerdo cuánto hacía Gustavo que estaban trabajando en el banco. Bueno, ahí me dirá cuando se conecte. 2 años. Ah, 2 ya hace años. 2 años. Pero, mayo de 2007 fue. Ahí está, bueno, pero en la maternidad Sardá, que también al inicio nos pasteurizaban leche, empezaron prácticamente con Valentino y otra chiquita que tenían internada, y estaban ahí como ajustando, y ahí empezó. Bueno, la conclusión fue que Valentino se alimentó hasta los 6 meses, yo diría 85% con leche humana, como dice Gustavo, con una variedad genética. A los 6 meses le hicieron una fiestita a las mamás donantes, y tiene un cuadro por ahí Valentino que son
todos, el marco es todas las caras de los bebés hermanitos de leche, y él en el medio, muy, muy emocionante. Bueno, dentro de la desgracia que hubo en ese momento, Valentino hoy tiene 13 años, es actor, ya actuó, estuvo en una obra de teatro en Cava, y es una persona maravillosa, y seguramente, más allá de todo el amor de toda la familia, mucho tiene que ver ese crisol de leches que recibió en el primer año de vida, ¿no? Ese es un poco el resumen de la historia. Y ahí Gustavo, bueno, trabajaron mucho. Bueno, yo terminé armando un pequeño banco de leche en mi casa, y terminé pasteurizando yo, ya cuando era más grande, y me animé. Súper interesante la historia, un poco dura, ¿no? Pero qué bueno que pudo ir surfeando la ola. A veces se habla un poco de la colactancia, si es buena o no es buena, si hay un tema de si está bien o estaría mal. Pero muy, muy linda anécdota. Voy a leerle los mensajes, doctor. Hermoso encuentro, gracias desde Ushuaia, muy interesante la charla, muchas gracias, dice Carolina. Paula dice, agradezco el tema propuesto y el espacio. Mirta nos dice, gracias Fernando, y a todos los debo dejar. Ana Martínez dice, ojalá en Córdoba se abra la carrera de obstetricia, iríamos muchos también, lucharíamos también en Córdoba. Bueno, Yani se tiene que retirar, y emocionante, la verdad, dice Raquel. Supongo que debe ser por el relato de la historia de Valentín. No sé si quedó algo más, algo pendiente, alguien más quiere hablar. Yo agradezco al doctor otra vez y a todos los presentes y por animarse a hablar. Les recordamos que va a quedar grabada la charla, y si no hay más preguntas podemos dar por terminada. Acá dice el último comentario, hace un tiempo se me ocurrió, pensando en las diversidades y la interculturalidad, que en lugar de hablar de puericultura tendríamos que cambiar su nombre por puerintercultura. Puerintercultura. Habría que ver de cambiarle, es muy, muy antigua la puericultura, y me parece que va de la mano de la pediatría. No sé, yo tengo libros muy antiguos de puericultura, y va muy de la mano. Podría ser puerintercultura, no sé qué opinará el doctor o los demás presentes. Esto es lo que dice Estela. No, bueno, nosotros como yo trabajé ahora hace poquito en el diseño de la carrera de obstetricia, por ejemplo, tenemos que hablar de cuerpos gestantes, porque ya eso también, y personas con capacidad de amamantar, ¿no? Porque ya esto que yo seguí diciendo en toda la charla de mujeres, es algo que no está actualizado, ¿no? A la cuestión de los géneros y de esa perspectiva de género. Entonces, me parece que por ahí tendríamos que revisar un poco otras palabras también que usamos, seguramente. Yo creo que de a poco vamos a ir ayornándonos, ¿no? Es un poco difícil también de las, les, y también hablar de personas gestantes. A veces uno se dirige tal mamá o tal mamá, después tal mujer, y ahora sería persona gestante. Pero bueno, creo que es cuestión de ir avanzando de a poco. Así es. Bueno, doctor, agradezco. Acá pregunta Vilma Suárez, ¿cómo puede acceder a la grabación? Una vez que demos por finalizada la charla, seguramente va a estar en la nube, y en estos días vamos a tratar antes del fin de semana, vamos a tratar de estar subiéndola a nuestro canal de YouTube. Les agradezco a todos los presentes. Doctor, muchísimas gracias. Estuvo excelente su
su charla y agradezco, bueno, la buena predisposición de todos y de quedarse hasta este momento. Bueno, les mando un beso a todos y gracias, y me alegro de ver a la gente que hacía mucho, tanto que no veía. Un beso grande. Chao, Fernando. Chao, chicas. Gracias. Chao, gracias, hasta luego. Chao, chao. Chao a todos.